El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Cierra tus ojos y adorale al Rey de los cielos. Prepara tu corazón para escuchar palabra de Dios, para que Él pueda sembrar la palabra de esperanza en el corazón. Bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre, en el día de hoy. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu amor. Padre de los cielos, oramos en fe, Señor. Oramos en esperanza, en victoria, en poder. Rey de los cielos, solo por las personas que están aquí, Señor, presentes en el templo, por los que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través de cualquier medio digital, de internet, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, pido que venga tu gloria, pido que venga tu gracia. Espíritu de Dios, rompe ligaduras de muerte en el nombre de Jesús. Rompe cadenas de maldición, quebranta todo yugo de adversidad. Pido, Rey de los cielos, que venga tu Espíritu y plante la semilla de bendición en el corazón que está batido, en el corazón que está quebrantado, en el nombre de Jesús. En esta hora desato bendición, poder, autoridad. Que quienes escuchen este mensaje reciban un toque glorioso de tu Espíritu, Señor. Sean impactados por tu Espíritu, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús proclamo libertad, proclamo bendición y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Él es digno. Digno es Él. Dar un aplauso bien fuerte al que reina por los siglos de los siglos, al que hoy ha preparado bendición para tu vida. Te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos a ti. Aleluya, aleluya. Dale la mano a aquel que está a tu lado, decirle: Dios te bendiga. Hay una historia tremenda en la Escritura. Sabes que cada vez que compartimos la palabra de Dios, el reino de los cielos se mueve y actúa. Por ahí, para algunas personas es normal escuchar una predicación. Para algunas personas es normal escuchar un mensaje, pero de verdad no es normal. No es normal porque Dios mueve su gracia y mueve su poder. A veces uno habla de Dios y parecería que está cumpliendo como con un ritual. Pero quienes estamos de este otro lado sabemos que no es normal, que son tiempos de bendición. No es para mí una costumbre y un ritual pararme en una plataforma y hablar de Dios. Para mí no es parte de un ritual. Para mí es parte de un tiempo de bendición, de un tiempo de gloria, en el cual Dios nos permite vivir. Dice que el Señor Jesús habló a los discípulos y les dijo: bienaventurados lo que ven vuestros ojos, porque de cierto hombres desearon ver este tiempo y no pudieron. Hombres y mujeres de fe, hombres que esperaron por años e invirtieron toda su vida labrando su corazón para agradar a Dios, y no lo pudieron ver, dijo el Señor. No lo pudieron ver. Los discípulos no entendían muy bien el tiempo que estaban viviendo, pero eran tiempos gloriosos, días de bendición, eran días de victoria, al igual que estos días. Sabes, hace 17 años que estamos caminando en bendición y en victoria, y aún vemos la gloria de Dios, y no es común pararse a hablar de la palabra de Dios en estos días. Y para mí no es normal que escuches la palabra. Es normal que alguien predique la palabra de Dios. Pero no es normal que escuches la palabra de Dios y Dios derrame su bendición de diferentes rincones.
de este país y aún de otros países. Recibimos mensajes de personas que escuchan las predicaciones, la palabra de Dios, y son tocadas por el Señor. Son bendecidas por la mano de Dios. No importa dónde o qué situación estés atravesando. Hace muy poco me enteraba de una persona que, escuchando las predicaciones, tal vez alguno está distraído ahí con su niño al lado. Pero mientras, así como ignoras, dice la Biblia, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así como ignoras cómo crece la criatura en la mujer que está embarazada, dice la palabra, así ignoras la obra de Dios, así desconoces la obra del Señor, que hace todas las cosas. Así como ignoras el camino del viento, por dónde va, por dónde viene, así dice el Señor, así desconoces también cómo Dios actúa. En el tiempo en que vos estás atravesando luchas, en el que te tocan atravesar circunstancias adversas, Dios está haciendo su obra. Dios está derramando milagros. Hace pocos días me hablaba con un pastor y me decía, tal persona. Sí, aquella persona, dice, ¿sabes qué? Recibió las lenguas escuchando una predicación. Fue bautizada en el Espíritu. Y no es la primera persona que le ocurre. Anoche hablaba con un varón que me decía, estoy atravesando luchas, estoy atravesando enfermedades, estoy atravesando pruebas, estoy cansado de la vida. Perdió prácticamente toda la visión por causa de la enfermedad que está atravesando, por la diabetes. En medio de grandes luchas se encuentra. Yo escuché alguna vez de Dios, pero nunca me pude afirmar en los pasos de Dios. Dice, hasta pensé en comprar un arma y matarme. Y mi mente me decía, andá y comprala, andá y comprate el arma. Y por otro lado, algo me decía que no. Y dice, y yo estaría perdido si no hubiese sido por los mensajes que comencé a escuchar. Y me decía, porque no sé lo que me pasa. Pero cuando escucho los mensajes siento como que algo me rodea, como que algo viene. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el Señor a María, y te cubrirá con sus alas el Omnipotente. Aleluya. Y aunque atravieses tiempos de lucha, de adversidad, empezarás a disfrutar los tiempos de gloria del poder de Dios, los tiempos de bendición. Claro que no es normal escuchar un mensaje más. No es normal porque estamos en tiempos de bendición, estamos en tiempos de gloria. Dice la Escritura en el libro de Números, en el capítulo 13 del libro de Números, versículo 27, sabes que en esta oportunidad cuenta la Escritura que Dios le habla a Moisés diciendo tocante a la tierra prometida y le dice, ¿por qué no envías a jóvenes que vayan a inspeccionar la tierra y cuenten acerca de cómo es la tierra y de qué manera podrán conquistarla? Para que vean cuál es el objetivo. Cuenta la Escritura así en el capítulo 13 del libro de Números, versículo 27. Cuando ellos regresan, los jóvenes les cuentan esto a Moisés y a todo el pueblo. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Es el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso. Y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Digno de ser. Sabes, pasarán los años. Y cuando luego escuches un mensaje como este, dirás, yo estuve ahí en ese lugar. Yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar en medio de la gloria de Dios. Yo estuve cuando el Espíritu venía sobre nosotros.
Cuando la palabra de Dios empezaba a cobrar vida. Leer la palabra es fácil, pero que la palabra cobre vida, eso es algo milagroso de la mano del Señor. Porque la palabra se hace viva. La palabra comienza a hacerse real. Así me pasaba a mí. Fui muchas veces a una iglesia y escuchaba a alguien hablar de Dios. Y me parecía que recitaban como parte de un monólogo, como parte de un argumento cristiano, religioso. Hasta que un día la palabra de Dios comenzó a hacerse viva. Y empezó a habitar dentro de mí. Parecía que Dios me había puesto dentro de una película. Parecía que había vuelto a la historia. Leía la palabra y parecía que había conseguido la máquina del tiempo y podía revivir las escrituras. Dice la escritura aquí que Moisés envía a la gente a reconocer la tierra. Eran tiempos de poseer, eran tiempos de obtener la victoria. Ya estaban al límite. Habían llegado y les faltaba solo el último paso. Solo el último paso, nada más. Habían recorrido todo el desierto. Ahora se encontraban prácticamente frente a frente con la tierra prometida, la tierra de Canaán, que no era solamente una región, involucraba a muchos pueblos. Y aquí cada uno describe diciendo: el cananeo vive a la ribera, están los descendientes de Anac, los anaseos, que eran una raza de gente de gran estatura, eran como gigantes. Y ellos dijeron: es cierto que fluye la leche y la miel, esa es la promesa de Dios. Es más, trajeron frutos de la tierra. Todos quedaron impresionados con lo que veían, grandes frutos. Era la tierra donde había mucha gran bendición en todos los aspectos. Sin embargo, ellos dijeron: no podremos ir contra ellos. Está todo listo. El problema es que no podremos ir contra ellos porque esos son más fuertes que nosotros. No podremos vencerlos. Dice el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ellos dicen: fuimos como gigantes, fuimos como llenos de fe. Y cuando vimos otros más altos que nosotros, así como el que es petizo y ve a uno más petizo y dice: me siento realizado, dice. Ve a uno más petizo, o las mujeres que tienen complejos de que son petizas y ven a una más petiza, se paran bien erguidas y dicen: me siento realizada, dice. Me siento alta. Bueno, ellos se fueron así. Ellos se sentían fuertes en la fe, poderosos, se sentían robustos. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, Satanás le tenía preparado una sorpresa. Ciertamente no todos los que habitaban en Canaán eran los grandes, los fornidos, los robustos, los descendientes de Anac. Había otras personas normales. Tal vez había personas más débiles que ellos, pero el diablo les preparó los más grandes. El diablo les preparó los más fuertes. Por la tierra donde ellos entraron, se encontraron con los descendientes de Anac, los anaseos. Entonces cuentan las noticias a todo el pueblo. Y el pueblo escuchaba a ver cómo iba a ser el asunto. ¿Cuándo iban a entrar a la tierra prometida? ¿Cuándo iba a venir la bendición? Después de tanto desierto. Algunos dirán: pastor, eso es lo que yo espero. Después de tanto desierto, ¿cuándo va a venir la bendición? ¿O toda mi vida va a ser un desierto? ¿O ese es el plan de Dios? ¿Transitar un desierto, un más? No, Dios tiene planes grandes para tu vida. A mí me tocó vivir grandes desiertos. Pero luego Dios me dijo: bueno, ahora tenés que entrar a tu bendición. Hay que entrar a poseer mi bendición. Empecé a mirar todos los obstáculos. Y los obstáculos ciertamente eran muy grandes, muy difíciles de sortear. Los obstáculos humanamente imposibles que yo los pudiese manejar. Hay situaciones que uno las puede manejar con su fuerza humana, con su inteligencia, pero hay otras que no. Que llega un momento que se te acaban las fuerzas, que vos decís: hasta acá llego, ya la credo. Así llegó un tiempo en mi vida que yo hice todas las fuerzas para buscar a Dios, para encontrarme con Dios, y llegué y dije: Señor, hasta acá puedo, de acá en más ya no puedo más. Ya de aquí en adelante ya es imposible para mí. Fue entonces cuando Dios me dijo: lo imposible para los hombres, posible es para mí, dice el Señor. Posible es para Dios. Él hará un imposible por tu vida. Aleluya. Claro que sí. Y ahí fue cuando comencé a ver los milagros de Dios. Yo le contaba a alguien hace unos días cómo Dios tocó mi corazón, cómo Dios me mostró su gloria. Y él me decía, y la verdad me miraba y me decía: sos como un elegido, me dice. Yo le digo: pero ¿sabías que vos también sos un elegido? Sí, dice, pero no lo creía mucho. Entonces yo le digo: la bendición de Dios es la misma.
Ahora, ¿quién se arriesga a tirarse del precipicio creyendo que Dios lo va a agarrar ahí abajo? Es difícil, ¿cierto? Y a veces es casi imposible. Uno dice, no, primero que Dios me asegure que Él me va a bendecir. Primero quiero ver algo para después yo actuar. Y Dios dice, no, lo que es por fe es por fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Actúas y yo te respaldo. Das el paso y yo te bendigo. Yo le contaba a esta persona todas las cosas que tuve que ir postergando en mi vida. No solamente tiempos en mi juventud, dejar de lado todo mi futuro, todos mis proyectos, todo en las manos de Dios. Y cuando pensaba que algo tenía que empezar, para mí mismo Dios me decía, no, confía en mí. La Escritura dice que confíes en Él y Él hará. Pero no es fácil confiar. Este pueblo dice que entra a la tierra prometida. Y van los jóvenes, van como espías. Se hacían como los distraídos. Iban espiando todo y miraban. Cuando vuelven, le hablan a todo el pueblo. Y el pueblo estaba a la expectativa. Decían, ahora es tiempo de gloria. Y sabes que empezaron a escuchar a estos jóvenes que decían, no, la verdad que somos, nosotros, decía, a nuestro parecer, éramos como langostas. Eso es lo que ellos se sentían, como langostas. Y hay momentos en los que esperas que venga alguien y te diga, el Señor te llama, el Señor te sana, el Señor te levanta. Y lo que obtienes es que viene alguien y te dice, sos un pecador y te vas a ir al infierno. Y vos estás esperando que alguien te fortalezca en tu ánimo, en tu esperanza. Y el que te tiene que fortalecer en tu esperanza actúa como estos jóvenes, que como ellos no creían en la gloria de Dios, pensaban que Dios no podía hacer nada con los demás. Y dice que la gente comenzó a desanimarse. Nosotros una vez salíamos del trabajo y no teníamos actividades y pasamos por actividades propias de la iglesia, allí en Los Ángeles, y pasamos por un lugar y veo una iglesia. Le digo a mi esposa, ¿por qué no paramos en la iglesia hoy que no tenemos nada que hacer y antes de llegar a la casa vamos con los niños a la iglesia? Así que paramos, entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia estaba uno orando y decía, Señor, no somos nada, Señor. Señor, no tenemos ganas de estar en este lugar, tú sabes que muchos de nosotros estamos cansados, Señor. Estamos angustiados. Y así toda la oración. Después le dio el micrófono a otro. Yo digo, bueno, ahora nos va a dar un poco de esperanza. Y el otro, Señor, no queremos estar aquí, Señor. Nuestra carne no quiere estar aquí. Yo la miré a mi esposa y tuvimos unos minutos más. Le digo, ¿sabes qué? Vamos. Vamos porque acá nos terminamos cortando las venas todos. Nos matamos todos. La Escritura dice, tendrás confianza porque hay esperanza. El Señor te va a levantar. El Señor te va a restaurar. En el día de la angustia te clamaré, Señor, porque tú respondes, dice la Escritura. Claro que sí. Lo que pasa es que tal vez ellos no habían encontrado al Dios de la bendición. Al Dios que le clamas y te responde. Al Dios que le pides y te contesta. Entonces se sentían solos, abandonados, abatidos. Y así es como la religión actúa, un intento desesperado de buscar a Dios, como un clamor en la oscuridad, como un clamor en la soledad. ¿Dónde estás, Señor? Como un llanto de desesperación. Pero la Escritura dice que los hombres que escribieron la palabra eran hombres de fe. Eran hombres que cuando había tribulación, dice la Escritura, y cuando fueran abatidos, y cuando hubiese lucha por todas partes, dice el Señor, dirás tú, dice Dios. ¿Qué dirás tú? No somos nada, Señor. Somos como una langosta, Padre. No. Dice la Escritura, cuando fueren abatidos, cuando viniesen problemas, dirás tú, enaltecimiento habrá. Veremos la gloria de Dios. Veremos el poder de Dios. Dice que ellos le dijeron a Moisés y delante del pueblo, en el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Nos parecíamos como langostas, nos sentíamos como nada. Como nada. Un día fuimos a una iglesia a predicar, allí en una de las ciudades en Estados Unidos, y terminamos de hacer una predicación. Se acerca una hermana, pide mensajes, predicaciones, porque Dios le había tocado su corazón, estaba enfrentando problemas, luchas económicas, de todo tipo. Después del tiempo, llama por teléfono porque quería
recibir más predicaciones. Y le cuenta a mi esposa que todo había cambiado en su vida, que las cosas habían cambiado, que habían dado un vuelco total. Su vida, su esperanza, su ánimo, su economía. Ella que antes trabajaba como solamente de limpieza, le decía a mi esposa: pastora, ahora tengo una camioneta como de 30, 40 mil dólares. Y dice: yo a veces ando manejando y me pregunto, ¿qué hace esta cosita chiquitita, humildita aquí en este auto? Decía. Era más importante el auto que ella. Dios había dado milagros, pero ella todavía necesitaba dejar de pensar como langosta, porque se miraba a ella como una cosa chiquitita, insignificante, que era una mucama, y ahora andaba en un auto de 40 mil dólares. Mi esposa me contaba y se reía. Dice que el pueblo le dijo los jóvenes le dijeron al pueblo: nos parecíamos, a nuestro parecer, nos sentíamos como langostas. Y luego continúa diciendo: y así les parecíamos a ellos. Nosotros nos sentíamos como langostas. ¿Y cómo esperabas que te miren los demás? ¿Cómo esperás que te vean los demás? Si vos en tu corazón te sentís como una langosta, ¿cómo esperás que los demás te vean? ¿Como un león? Ellos dijeron: a nuestro parecer nos sentíamos como langostas. Y y empezaron a caminar como langostas, tal vez a pegar saltitos. Los demás tal vez los miraron y dijeron: mira eso, no tienen cara de langostas. Dice que se convencieron ellos primero de que eran como langostas. Y era tanto su convencimiento que los que los veían de la misma manera. Ahora, porque alguno dirá: bueno, pastor, pero puede ser que era porque era chiquitito, por eso lo veían como langosta. No. Pero podría haber sido chiquitito y venenoso. Pero no, dijeron: son chiquititos e inofensivos. ¿Cuántos animalitos chiquititos hay? Te agarra una viudita negra allí en donde vivíamos nosotros. Había muchas arañas de esta viuda negra, y se les enseña a los niños a poder detectarlas cuáles son, para que escapen. Te agarra uno de esos bichitos chiquititos, más chiquititos que la langosta, y capaz que hasta te mata. Pero ellos no dijeron: mirá, son chiquititos como la viuda negra. No, dijeron: son chiquititos e inofensivos, no hacen nada y son lastimosos como una langosta. Porque ellos a sí mismos se vieron como langostas. Hay unas lagartijas en el norte que le dicen chelco, que son chiquititas y se meten en los zapatos en el campo. Entonces cuando alguien se va a poner y pisas el chelco, y el chelco te pica y tiene veneno, y es chiquitito, pero como dicen los mexicanos, chiquitito pero picoso. Porque a ellos les gusta mucho la comida picante. Y a veces hay ajíes que son muy chiquititos, pero pican muchísimo. Y ellos, cuanto más picante, más les gusta. Comen ajíes y se secan las lágrimas con un pañuelo, y contentos. Pero no, estos no eran ni chiquititos, ni venenosos, ni chiquititos, ni picosos. Eran chiquititos e insignificantes e inofensivos. Así se vieron ellos. Entonces fue la imagen que proyectaron a los demás. El enemigo los vio inofensivos, dijeron: y así les parecíamos a ellos también, como unas langostas. La langosta no hace nada. Nosotros cuando éramos niños agarrábamos las langostas y les arrancábamos la cabeza, las patas. Jugábamos con ellos porque son insectos que no hacen nada. Absolutamente nada. Pero no hacíamos lo mismo con las arañas. Algún niño estará escuchando y dice: sí, pastor, con las langostitas uno puede jugar, pero con las arañas no. El pueblo se sentía así de insignificante, pero el plan de Dios era que dejen de sentirse de esa manera. Y el plan de Dios era que comience a crecer su fe y la confianza en su Dios. Caleb dice que cuando ellos hablaban les dijo: no, que les hacía callar, les decía: no es así. Vamos y ataquémoslos, decía. El Señor está con nosotros. Ellos decían: no, nosotros éramos como langostas, así nos sentíamos, así nosotros, era nuestro parecer, y así les parecíamos a ellos también, como langostas. El plan de Dios era otro. El plan de Dios era no confiar tan solamente en su fuerza, no confiar en lo que ellos veían. La Escritura dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Lo que piensa el hombre en su corazón, eso es. Pastor, no soy nada. Y así vas a hacer nada entonces. Soy pobre, nunca voy a prosperar. Y bueno, prepárate para morir pobre. Pastor, soy un fracasado, una fracasada. Bueno,
Te estás autoproclamando una langosta y así vas a estar. En cambio, el mosquito igual es chiquitito, pero es molestoso. Pero algunos directamente se ponen el cartel de que nada pueden hacer. Asumen de que están fracasados y dejan de confiar en la gloria de Dios. Dejan de confiar en la palabra de Dios. Dios no viene a tu vida para usar tus fuerzas. Dios no viene a tu vida para ver cuán inteligente sos. Dios viene a tu vida para transformarte, para cambiarte, para mostrarte su gloria. Si no, te va a pasar como a cierta mujer que empezó cada día, tenía miedos de salir, miedo de entrar, miedo de todo. La cosa fue cada día más grave. En su matrimonio estaba todo peor cada día. Ya pasó a ser una persona inestable emocionalmente. A veces los pequeños problemas comienzan con cosas insignificantes que luego se agrandan. Así le pasó a esta mujer. Miedo a una cosa, miedo a la otra, y luego ya empezó a ponerse nerviosa y luego empezó a perder control de su mente. Hasta que llegó al psicólogo. El psicólogo la animaba, ella venía como langosta y el psicólogo la animaba y se iba tal vez como una mariposa, vaya a saber. La animaba un poco, pero no dejaba de ser lo que era. Y venía abatida y el psicólogo por ahí la fortalecía un poco y se iba. Hasta que un día el psicólogo ya no podía hacer nada por ella y le dijo, ¿sabes qué? Lo que vos necesitas es medicación. Medicación porque yo no puedo hacer más nada por vos. Tenés que ir a un psiquiatra. Y él te va a medicar y ellos te van a dar medicación para que te quedes planchada, tranquila. Y estés bien. Y hasta ahí hasta ahí llegó. Hasta el psiquiatra. Pero sin embargo, las cosas iban para peor. Ella en su corazón comenzó a sentirse nada, comenzó a sentirse indefensa, comenzó a creer que cualquier cosa de su alrededor le dañaría, que todo le iba a ir mal, que sus días iban a terminar para peor. ¿Hasta qué? Hasta que escuchó la palabra de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que escuchó un mensaje de esperanza. Hasta que alguien le habló de un Dios grande y de un Dios poderoso. Abrió su corazón a Cristo. Le recibió como único Señor y Salvador de su vida. Entonces se levantó en fe, dejó de ser una langosta y pasó a ser una hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Sos un elegido de Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere que sepas. Algunos dirán, no, usted pastor es un elegido. Como me dijo este otro varón, me decía, sos como un elegido, me decía. Yo le digo, pero si vos me conocés, que era así tan zángano como vos. Y decía, sí, pero yo le digo, vos también sos un elegido. En vano no llegó la palabra a tu vida, ahora tienes que dar los pasos. Y usted dice, sos un elegido. Y vos decís, soy una langosta, Señor. Una langosta elegida. No, Dios dice, no. Sos un elegido del Señor. Eso es lo que el diablo quiere hacerte creer en estos días. Por eso es que los mensajes están provocando una lucha y una guerra y una destrucción en el campo del diablo tremenda. Donde yo voy y la gente dice, pastor, Dios me tocó. Dios me habló. El Señor me levantó. Pastor, yo estaba fracasado, era un creciente de años. El Señor me dio una esperanza. Porque Dios, a través de la palabra, le está mostrando que no son langostas, que son elegidos de Dios. Si las cosas te fueron mal, no significa que eso quiera decir que no sos un elegido de Dios. También enfrentamos luchas los hijos del Señor. También tenemos pruebas. También enfrentamos dificultades. La Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. Va a atravesar luchas, adversidades. Mas también dice la Escritura, más de todas ellas les librará el Señor. Dice, de todas ellas te librará Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué aleluya! ¡Claro que sí! Eso es lo que el diablo no quiere que te enteres en estos días. Que sos un elegido del Señor. Dios le dijo a ese pueblo, ustedes son un pueblo elegido. Ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero sin embargo el pueblo decía, bueno, lo que sea, pero éramos como langostas. Y Dios decía, no es así. Perdieron la batalla antes de pelearla. Todavía no estaban peleando y ellos estaban derrotados. Ni esclavos se sentían. Porque el esclavo tiene esperanza de algún día escapar.
Pero la langosta no tiene esperanza de algún día escapar. ¿Escapar de dónde? ¿Escapar de quién? Si sean langosta. Ellos dijeron, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Nosotros nos mirábamos y pensábamos, la verdad, tal vez charlaban entre ellos, no somos como langostas nosotros para estos grandotes. Y tal vez sí, era lo que entre ellos empezaron en lugar de animar, empezaron a desanimarse, como se juntan en el almacén. ¿Y cómo le va el negocio? Mal, con la crisis. Viene el otro. Y usted, no, yo voy a cerrar. Termina la charla y ya están que uno que va a comprar un arma para pegarse un tiro. Porque dice, a nuestro parecer, nos mirábamos como langostas. Y así nos miraron ellos a nosotros, como langostas. Mientras que el Señor estaba tocando el corazón de Caleb. ¿Y Caleb qué era lo distinto que hizo él? Solamente creerle a Dios. Creer que el Señor pelearía sus batallas. Creer que el Señor estaría a su lado. Y no creer las mentiras del diablo. Una hermana me decía hace unos días, pastor, dice, yo estaba que me mataba, ya había pensado en mi vida, no tenía sentido. Esta persona pasó todos los males imaginables en su niñez, en su juventud. Ya no le tenía más que sufrir. Yo sé que hay personas que saben de lo que estoy hablando. Algunos que dicen, pastor, me despedazó el oso y con las pocas fuerzas que pude escapar, me encontré con el león, me mordió el león y salí, llegué a mi casa y me mordió una culebra. Pastor, todas las cosas me fueron mal en la vida. Desde que era niña mis padres me abandonaron. Y donde fui me abusaron. Y luego como le pasó a cierta mujer, su madre la abandona, la deja en la casa de unos parientes, sufre abusos de los que vivían ahí. Entonces, ni bien tiene la primera oportunidad de irse con unas tías, la mandan a la casa de unas tías y se va. Y ella pensaba, bueno, ahora sí, va a comenzar una vida nueva. Su tío la abusa. Después, llega a la casa de sus abuelos, encontrando el último refugio. Su abuelo abusa de ella. Dice, pastor, pero ¿a dónde iba? Y era una niña. ¿Cómo escapar? ¿Sabes cuánta gente ha sufrido abusos en estos años? Y algunos que ni siquiera nunca lo han contado a nadie. Y llevan la herida en su corazón. Pero Dios dice que Él te dará un corazón nuevo. Un corazón distinto, un corazón de fe, un corazón de esperanza. Te olvidarás de tus miserias, dice la Escritura. O te acordarás de ellas, como de aguas que pasaron, como a lo lejos. Porque ahora vendrá un tiempo nuevo para tu corazón, un tiempo nuevo para tu vida, dice el Señor. Si hablas con esta mujer y te cuentas su niñez, tal vez te vas a largar a llorar. Yo a veces escucho tantas cosas, digo, Dios, por eso el Señor vino a la tierra, porque miró las aflicciones, dice el Señor, y vi las lágrimas de los oprimidos, y de los pobres, y de los que no tienen consuelo, y no había para ellos esperanza. No hay esperanza para la gente que sufría, por eso el Señor Jesús dejó su trono, dejó la gloria. Y cuando el Señor preguntó y diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a anunciar a este pueblo la esperanza? Un camino distinto. El Señor dijo, yo iré. Yo iré. Habrá sufrimiento, habrá lágrimas, habrá traición, habrá luchas, habrá heridas, habrá muerte. Pero quedará sembrada la palabra de la esperanza. Si el grano de semilla no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si el grano cae a tierra y muere, deja de ser grano, pero luego produce una planta y luego trae mucho fruto. Así fue la vida del Señor. Y a veces tienes que poner la esperanza a tu vida, porque no solamente representa aferrarte a la fe de Dios, sino representa sembrar la esperanza para los que vienen detrás tuyo. Los que creen que después de un abuso, de una violación, la única que queda es ir y quitarse la vida. Así este joven decía, pastor, yo no sabía más qué hacer. Escuchaba acerca de Dios y empecé a creer que ya Dios me iba a cambiar. Pero sin embargo las cosas en mi mente no se iban. Y dice esta joven, ¿sabe, pastor? Yo agarraba mi cabeza y la golpeaba contra la pared para que se me vayan los pensamientos malos, el tormento que tenía en mi mente. ¿Sabes cuánta gente está sufriendo tormento en su corazón, en su mente? Es una lucha infernal. Ahí es donde el diablo va a ganar la batalla, en tu mente.
Ahí es donde ganó la batalla contra estos jóvenes, en la mente. Dice la Escritura, y éramos a nuestro parecer, éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas. Así nos sentíamos. Y así parecíamos para ellos. Así les parecíamos a ellos también. Porque el diablo les había hecho convencer primero de que ellos no eran nada, no iban a poder hacer nada contra el enemigo y contra el adversario. Esta joven decía, sí, pastor, ya no había esperanza para mí. El diablo la tenía atormentada, atada. Finalmente, cuando ella decía, bueno, es lo último, dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Dice, no sé, siento cosas en mi estómago, en mi mente, algo que a veces como que me quiere hacer gritar, que me quiere hacer correr, hacer cualquier cosa. Le digo, bueno, vamos a orar. Oramos. Espíritus inmundos la atormentaban, la estaban volviendo loca. Algunos dicen, pastor, yo estoy para el psiquiátrico. No, eso es lo que el diablo quiere hacerte creer. Lo que hay es una lucha espiritual. Y hay fuerzas en tu corazón que están peleando en tu mente. Y el psicólogo te dirá, bueno, tienes que ser mejor, tienes que ser bueno, sos bonito, cambiar. Pero no tendrá la fuerza para ayudarte a pelear esa guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Esta joven estaba luchando y ella pensaba que era su mente, su corazón. Después se dio cuenta que era el espíritu, un espíritu inmundo que la atormentaba. De todo lo que había vivido, sumado a todo lo que había sufrido, ahora venía el diablo y le hacía acordar todo lo que sufría para seguirla haciendo sufrir en el presente. Ya basta con lo que sufriste antes, vas a seguir sufriendo ahora. Basta con lo que te tocó padecer antes. Vas a permitir que Satanás te siga haciendo acordar de todo para hacerte padecer y como revivir otra vez todo ahora. Si el Señor te está diciendo, ahora vas a entrar a un tiempo nuevo, a tierra prometida, a un tiempo de esperanza. Dice que ellos dijeron, no, nosotros nos sentimos como langostas y no vamos a poder hacer nada contra ellos. Y ellos también nos miraban así con desprecio, diciendo, estas langostas más vale que salgan antes que las pisen. ¿Sabes? Las personas que se abren camino en la vida son las personas que pueden adquirir un espíritu distinto, un carácter nuevo, que toman una actitud distinta hacia la vida, hacia el trabajo, hacia los estudios. Y a algunos algo les sale mal, dicen, no, yo soy un burro, nunca voy a terminar nada, no me da la cabeza, dice. Yo tenía amigos que decían, no, a mí no me da la cabeza. ¿Pero qué? ¿Naciste con media cabeza? ¿Qué te pasó? No, no me da a mí la cabeza, dice el pastor. No me da. ¿Pero qué tenés menos centímetros cúbicos? ¿Qué? No. Te fue mal en un año en los estudios, te fue mal en algunos exámenes. Y el diablo te dijo, a vos no te da la cabeza, langosta, te dijo. Y vos decís, sí, a mí no me da la cabeza. Pero el Señor dice, no es cuestión de acá, de lo que diga Satanás, de lo que vos creas, de lo que los otros te quieran hacer creer. Es cuestión de lo que Dios te diga. Dice la Escritura que Dios habla y los montes tiemblan. Dice que Dios habla y los cielos se sacuden. Dice la Escritura que Dios habló y el universo comenzó a gestarse y a formarse. Si Dios da la palabra de autoridad, en tu mente empezará a aclararse. El Señor dijo, sea la luz. Había tinieblas, había luz, estaba todo mezclado. Era todo confusión. El Señor dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y dice que después separó la luz de las tinieblas. Así lo hizo nuestra joven. Estuvimos orando, echamos fuera el demonio. Al otro día vino y dijo, pastor, ¿sabe que me siento bien? ¿Sabe que dormí bien? ¿Sabe que ya no siento esas cosas que me atormentaban? Y yo le digo, ¿y si aún quisiesen volver? La Escritura dice que hay poder en la sangre de Cristo, en el Espíritu de Dios. Él te va a fortalecer, Él te va a levantar. Cuando hubiese lucha, tienes que decir, Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Pero la Escritura dice que no. El perezoso, dice, se levanta. Teóricamente hace como que va a ir a trabajar. Hace un día, este día así, se levantó, la mamá lo ve al hijo que se levantó a las 6 de la mañana, se cambió, se vistió todo, hizo la mague, vieja, prepararme el desayuno, la mejor camisa, que hoy sí, hoy es mi día. Y cuando está por salir, se da cuenta que es una langosta y que las langostas no pueden conseguir buenos trabajos. Y
Dice que el perezoso se levanta y hace amague como que va a salir. Y mira por la ventana y dice, el león está afuera, dice. Seré muerto en la calle. Eso es lo que dice la Escritura, así dice el proverbio. Se levanta el perezoso, mira por la ventana así. Y dice, el león está afuera. Seré muerto en la calle, mejor me quedo acá. Sin embargo, la palabra dice que había un varón llamado David, que un día vio también una adversidad, y los enemigos, que eran los filisteos, sacaron a un gigante que tenían, uno de los que habían quedado de toda esta raza de gigantes. Entonces le pusieron armaduras, le enseñaron algunas técnicas de pelea, de combate, y lo mandaron al frente. Dijeron, mándenme un hombre de entre ustedes, y si él me venciere, nosotros los filisteos le serviremos a ustedes. Mas si yo lo venciere, ustedes nos servirán a nosotros, y no tenemos que andar haciendo tanta guerra. Y así salía de día en día para insultar a los hijos de Dios. Unos estaban en una colina y los otros en otra colina. Entre tanto que David va y lleva alimentos a sus hermanos que estaban en el ejército, contempla aquel acto, aquella situación y dice, pero ¿quién es este? Dice, que está blasfemando a los hijos de Dios, que está insultando a los escogidos de Dios. Y dice, pero vos sos un joven, le dijeron los hermanos, no te metas en estas cosas de grandes. Entonces se escuchó que decían que aquel que pudiese vencer al gigante, el rey lo coronaría con grandes honores. Y él dijo, yo no voy a ir a vencer. Los hermanos le dijeron, pero ¿qué venís a avergonzarnos? ¿Qué querés hacer? ¿Humillarnos? ¿Hacer todo un circo acá? ¿Por qué no te vas a la casa? Le dijeron. Y él fue a hablar con el rey. El rey le dijo, dice que lo miró y le tuvo como compasión. Le dijo, ¿sabes qué? Él es un hombre de guerra, le dijo, y tú eres un muchacho apenas. Eres muy inexperto. Eres muy niño. ¿Sabes qué? Cierto día un pastor, lo mandamos, que ¿cuánto habrá tenido? 20 años cuando salió a la obra, o 19 creo que tenía aproximadamente. Sí, apenas 18, 19 porque había terminado el servicio militar. Lo mandamos de misionero a una ciudad y se fue a presentar al grupo de pastores de la ciudad. Y él decía, sí, porque Dios nos va a bendecir y venimos con mucha esperanza, con mucho ánimo de plantar una iglesia aquí en esta ciudad. Y con todo el entusiasmo, y los pastores viejos los miraban. Y cuando él terminó su discurso de entusiasmo y de fe, de presentarse ahí ante los pastores, se levantó uno de los más viejitos, le dijo, mire mi hijo, le dice, el pescado es fresco el primero y el segundo día. Al tercer día se pudre. Después vino este hermano y me dice, no, pastor, ¿sabes qué? Yo fui con todo el ánimo ahí entre los pastores y me dijeron que al tercer día el pescado se pudre. Ya pasaron aproximadamente, no 3 días. Teóricamente ya tendría que estar podrido el hermano. Pasaron como 14, 15 años y actualmente estamos levantando una de las iglesias más grandes en aquella ciudad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Que se pudran otros! Dice que los jóvenes dijeron, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos también a ellos, como langostas. David, sin embargo, le dijo al rey, bueno, sabe mi señor que, aunque usted me vea así, un joven inexperto, pero yo cuando cuidaba las ovejas, si venía un león y me arrebataba una de ellas, lo perseguía y lo hería con la honda, y luego con mis manos lo terminaba de matar, fuere león u oso, indistintamente decía. Y también voy a vencer a este incircunciso que ha blasfemado los ejércitos del Dios viviente. Entonces dice que el rey Saúl le dice, bueno, toma mi armadura. Y David se pone la armadura y claro, le quedaba grande, incómoda, nunca había vestido armadura. Y le dice, no, yo no puedo caminar con esto. La armadura que no le servía a él para enfrentar al gigante pretendía que le sirva al joven. Así hay mujeres que dicen, hija, yo te voy a aconsejar, dice, pero a ella le fue todo mal en la vida. ¿Qué le puedes aconsejar? Si te fue todo mal, tienes que tener la esperanza en Dios para poder dar un consejo sabio, un consejo de bendición. Yo no me paro aquí a decirte lo que a mí me parece. Te hablo de la palabra de Dios. ¿Cómo te voy a dar una armadura que a mí no me sirvió? Cuando yo era joven andaba en los recitales o andaba tratando de hacerme el sueño de la superestrella de rock and roll. Y no me servía. No me sirvió mi armadura. ¿Cómo se la voy a dar ahora a algún joven cuando andaba en la noche? Y mi armadura no servía para nada. ¿Cómo la voy a compartir a otro?
Yo estoy aquí para hablarte de la palabra de Dios, de la esperanza. ¿Sabes qué? Entonces David, el rey Saúl, dice, bueno, que vaya. Habrá pensado diciendo, mientras el gigante lo mata a este, ahí tratamos de atacarlo. Mientras dejémoslo que se entretenga con este acá, con esta langosta. Y mientras lo está matando y se está riendo de él, nosotros tratamos de atacar o algo inventamos. Pero nadie creía sinceramente que David iba a matar a Goliat. Dice la escritura que sale a la batalla y sale solamente con una honda y le dice, tú vienes contra mí, le dice, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti, le dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque el filisteo lo miraba que salía con una honda y la honda se usaba para golpear animales o para matar animales. No era usada tanto como un arma de guerra. Por eso le dice, pero ¿qué soy un animal yo ahora que venís con una honda, con un palo? Y lo menospreció. Sin embargo, él confiaba en el Señor. La escritura dice que finalmente David le tira una piedra y justo le clava en la única parte donde no tenía armadura, que era la frente. Y con el golpe cae como seco, cae como muerto. Mas no estaba muerto todavía. Luego toma su propia espada, la espada de Goliat, y le corta la cabeza. Ahí se acabó la historia. Alguien que se anima a creer en la fe. Alguien que se anima a creer en que Dios le mostrará un camino. Si David le tiraba una piedra en la armadura, en la pierna, en el brazo, en el escudo, en el casco, nada iba a pasar. Pero justo Dios le mostró el único lugar donde estaba libre, donde no tenía protección el gigante. ¿Sabes que el diablo es muy fuerte? Claro que es fuerte. Algunos dicen, pastor, pero yo no me animo a insultarlo al diablo ni a decirle cosas. Es que Dios no te llama a que trates de pelear al diablo con armas carnales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Claro que es fuerte, pero Satanás, cuenta la escritura, según la profecía del Génesis, que habrá enemistad entre ti y la serpiente, le dijo el Señor a la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella habrá enemistad entre el diablo y el hombre, entre los espíritus inmundos y los hijos de los hombres. Ella te herirá en el calcañar, ella te herirá en el talón. Los demonios te provocarán heridas, pero tú le podrás herir en la cabeza, dice la escritura. Una herida mortal, como la herida de Goliat. El pueblo finalmente dice que escuchan y se desaniman. Y le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? No solamente que ellos se convencieron de que no eran bendecidos por Dios, sino que su argumento convenció a otros. Y desanimaron los brazos del pueblo, desanimaron el ánimo del pueblo. Y el pueblo ya no creía en la bendición del Señor, no creía en el milagro. Anoche me decía un varón, pastor, ¿usted cree que Dios puede hacer algo conmigo? Claro que sí, le digo. Claro que Dios puede hacer. Algunos dirán, pastor, pero después de todo lo que he sufrido, ¿Dios puede hacer algo conmigo? También te digo que sí. Yo he visto cómo mujeres que ejercieron la prostitución durante años, hoy predican la palabra de Dios. Claro que sí, Dios puede hacer un milagro. Pero tienes que dejarte creerte como una langosta, de creer que sos una langosta, de creer que no sos nada, de que Dios no hará nada contigo. Tienes que comenzar a creer en la promesa de Dios. Dios no te manda a que confieses lo que sientes. Dios te manda a que confieses sus promesas. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie, porque son sus promesas las que se cumplen. Son sus promesas las que son ancla firme y segura en medio de la tribulación. Vendrá aquel que será como sombra de gran peñasco, dice la Biblia. Como escondedero contra el refugio, contra el turbión, contra el aguacero. El Señor dice, no creas que en el medio del turbión, del aguacero, de la tormenta, te vas a proteger solo. Yo estaré contigo, dice el Señor, para protegerte. Yo estaré contigo para animarte, para bendecirte. Pero primero tienes que creer la promesa de Dios. La Biblia dice que a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también glorificó. Luego dijo el Señor, vos no me elegiste a mí, te dice Dios. No, Señor, yo vine porque me invitó mi amigo. No, dice el Señor. Yo te elegí a ti primero. Si puedes creerlo, dejarás de pensar con la mente de langosta que miraron estos jóvenes la adversidad y creer en el milagro de Dios.
Yo hace muchos años dejé de pensar que era insignificante y una langosta y empecé a creer que Dios tenía un plan con mi vida. Empecé a creer que Dios podía bendecirme, que Dios podía hablarme, que Dios podía darme un milagro, que Dios podía hacer que sus promesas se hiciesen reales en estos días. Algunos dicen, pastor, todos los milagros fueron para antes. Antes Dios hacía grandes cosas. No. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. El Señor te llama hoy elegido, bendecido, escogido, fuerte. No, pastor, débil. El Señor dice, pero diga el débil, fuerte soy, dice el Señor. No importa lo que sientas, no importa lo que estén mirando tus ojos. Diga el débil, fuerte soy. En las fuerzas del Señor. Vamos a hacer una oración hoy. Sé que hay personas escuchando este mensaje que hoy dicen, pastor, la palabra me habló claro. Ya no me siento alguien que me quiero quitar la vida porque la vida es más fuerte que yo. No, yo voy a vencer a esta vida. Voy a vencer de la mano del Señor. No importa cuántos años de sufrimiento me tocó atravesar. Voy a terminar mis días en gloria y en victoria. Y lo harás si no te dejas convencer por Satanás de que sos una langosta. Si alguien quiere dar un paso de fe hoy, aceptar a Cristo como único Señor y Salvador de su vida, yo voy a invitar a que cierre sus ojos. Los que estamos aquí en el templo lo hacemos también en señal de respeto y de reverencia al Señor. Los que nunca aceptaron a Jesús y desean hacerlo, repiten esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte, a hacerte fiel. Quiero sentirme un elegido, un escogido, y no una langosta, Señor. Dame tu bendición, porque yo sé que tú moriste por mí en la cruz, para darme vida eterna y para serme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Digno es Él. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.